Decimos que hoy es un día especial, ¿no? para los santiagueños, sin distinción de credos, quiero decir esto, ¿no? Sí, Porque totalmente. la figura de Monseñor Gerardo Sueldo creo que ha trascendido todo tipo de credos, por su manera de ser, por su manera de pensar, por esto que ha dejado, el legado, y que hoy en día sigue siendo manifestado y sigue estando presente, ¿no? En sus pensamientos, sus palabras. Su mensaje. En sus enseñanzas, exactamente, su mensaje. Y hoy, en este desayuno, en el Pulso Urbano, nos acompaña alguien que estuvo muy cerca de Monseñor Gerardo Sueldo trabajando en la tarea pastoral que le tocó hacer aquí en Santiago del Estero, en un momento muy difícil para nuestra provincia, sin duda, ¿sí? A tal punto, bueno, que lamentablemente en 1998 pierde la vida Monseñor Gerardo Sueldo. No sé si y esto lo vamos a preguntar a nuestro invitado, si con la tarea concluida o no, o sigue su tarea. Bueno, en fin, envuelto en una serie de incógnitas, su muerte, con un accidente de tránsito. Pero el doctor Juan Carlos Estorniolo estuvo muy cerca de él y posterior también a su muerte, bueno, también siguió de alguna manera los pasos de Monseñor Gerardo Sueldo a través de libros y también de sus enseñanzas. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, gracias por invitarme. Gracias por venir. Y en realidad para mí era una obligación venir, un compromiso que uno tiene en función de la convocatoria o del tema que me han convocado. Sí. Porque hoy es un día, digamos, que lo recordamos al obispo Gerardo Sueldo, lo que ha hecho por Santiago del Estero, su mensaje, su trabajo, su acción, la misión que le ha dado él a la iglesia. Yo le aclaro, desde lo religioso, soy un religioso, digamos, como cualquier otro, no soy muy abocado a la religión, simplemente a mí lo que me ha convocado, soy un creyente, soy devoto de la Virgen del Valle, hace 40 años que voy en bicicleta a Catamarca, tengo esa religiosidad, digamos, pero no tan profunda, pero sí lo que me ha impactado desde que lo conocí al obispo Gerardo Sueldo ha sido su mensaje liberador para las personas. O sea, él, digamos, tenía esa postura que en Santiago del Estero no se respetaba la dignidad del santiagueño. Es decir, él analizaba la comunidad política aquí en Santiago, miraba y se sorprendía de por qué los santiagueños estábamos tan acostumbrados, era como que naturalizábamos una situación de caudillismo, naturalizábamos una situación de sometimiento y dependencia, naturalizábamos atarnos a los poderes de turno, tanto poder económico, poder político, el poder religioso, social, gremial, el que sea. Esa dependencia era la que él cuestionaba y naturalmente también hacía un cuestionamiento a lo institucional, pegaba al poder ejecutivo, criticaba las actitudes del gobernante, criticaba las actitudes de los legisladores que no tenían vuelo propio, nos decían, hombres mediocres. O sea, y por ahí si uno lee el libro de José Ingeniero, va a ponerse a ver que el hombre mediocre es aquel que piensa con la cabeza del otro. El otro me instala a mí la agenda, los temas o las metodologías y uno cumple ciegamente lo que otro impone. Y era lo que pasaba o sucedía en la época que estaba el obispo Sueldo con la legislatura y con el poder ejecutivo y también golpeaba a los jueces, que ahora actualmente a mí me toca desempeñar una tarea de juez. Decía no confiar en la policía, no creer en la justicia. Fíjense ese mensaje que uno puede decir que es un mensaje que va en contra de, o sea, algo que va en contra del sistema republicano. Dice, ¿cómo no creer en la policía, no creer en las instituciones? Lo que pasa es que el mensaje del obispo Gerardo Sueldo molesta. Y molesta a los que detentamos el poder. En cierto caso, a mí me toca actualmente una función
y muchas veces incomoda el mensaje del obispo Gerardo Sueldo, porque nos interpela a nosotros a respetar esa libertad de las personas, a respetar, o sea, que nosotros, por ejemplo, cuando trabajábamos en la Secretaría Diocesana para los Derechos Humanos, es ahí a donde yo tengo una relación estrecha con el obispo Sueldo, sí. Él nos pedía que el trabajo con una metodología, es decir, yo era abogado y recibía las denuncias y él decía, ¿por qué vienen a hacer denuncias aquí en una iglesia? No entendía por qué vienen a pedir justicia en una iglesia si nosotros estamos para una misión espiritual, una misión terrenal, pero hasta ahí nomás. Y resulta que el tema era que no estaban funcionando los sistemas republicanos de gobierno y él nos decía, reciban la denuncia, pero al que viene, al denunciante, el que viene a denunciar, ustedes tienen que exigirle, esa era la exigencia que él imponía, que nos acompañen en los reclamos. Y es así a donde comenzaron a formar grupos de personas, madres del dolor, los pescadores de terma, los campesinos de uno o de otro lugar, y ahí íbamos organizando de esta manera metodológica y sistemáticamente, como para que cada uno sea artífice de su propio destino. Es decir, recibo una denuncia, o mejor dicho, voy a formular una denuncia, pero no me quedo con que la denuncia va a ser que el abogado me la haga la tramitación, claro, sino que el protagonista voy a ser yo. Entonces, eso es un método liberador, porque también le impone a las personas a nutrirse de los conocimientos de su problemática, claro, y luchar, responsabilizarse y luchar por sus derechos. Claro. Rudolf von Jhering escribió un libro, un alemán, allá por 1830, La lucha por el derecho. Y aquí esa era la temática, luchar por los derechos, y por eso es que él crea la Secretaría de los Derechos Humanos. Ha sido la primera en su género. Ahora, ante la realidad que se vivía en ese momento en Santiago, él ve la necesidad de crear esta secretaría. Sí, porque él quería, decía, tenía muchos reclamos, iba para un lugar y la gente lo rodeaba. Claro. Iba para otro y dice, bueno, ¿qué hago con todo esto? Claro. Y nos convoca al padre Marcelo Trejo, al doctor Aníbal Aguirre, sí, a la doctora Sosa, y me convoca a mí, 3 abogados, un sacerdote y el obispo, y nos pide que tomemos como referencia la Vicaría de la Solidaridad de Chile, que era un organismo de derechos humanos que se había creado en contra del régimen de Pinochet. Pero fíjense que en este caso la Secretaría de los Derechos Humanos aquí en Santiago del Estero, del Obispado, era en otro contexto. No había dictadura, claro, había democracia. Y el golpe o la respuesta que da la Iglesia a esta comunidad política que vivíamos nosotros era justamente crear este organismo como una respuesta de la Iglesia a las necesidades que él veía en la gente. Y entonces, de esa manera, hacía que nosotros tratemos de ir sistematizando y justamente veíamos nosotros, y teníamos una paradoja, por ello veía en las marchas que se hacían, porque también teníamos que andar a la gente, luchen por sus derechos. Esa era la consigna. Aquí no le va a luchar el abogado, el procurador, ustedes junto a la par, ni un paso atrás ni un paso adelante, juntos. Y eso era una motivación para que la gente reclame. Entonces, de esa manera se ha logrado organizar distintos grupos que eran los que hacían las marchas por reclamar, y daba la paradoja que yo les decía hace rato, que en una marcha, en una ocasión, me tocó a mí estar en una situación medio tensa, porque teníamos la madre de un muchacho que había muerto, había sido asesinado, lo habían matado, y reclamaba porque todavía no se le hacía el juicio, estaba demorando, etcétera, reclamaba en contra de la justicia. Y por el otro lado, la madre del chico que había matado a esta persona, sí, también reclamando en la misma marcha, porque su hijo en la cárcel era torturado, golpeado, maltratado. Porque aquí una persona estaba luchando para que se haga justicia, para que se esclarezca un hecho a donde le había costado la vida a su hijo, y por el otro lado tenemos otra madre también
que estaba reclamando por el maltrato que se le daba al hijo en el sistema penitenciario. Entonces, esas eran más o menos las cosas que había, de las paradojas que por ahí nosotros encontrábamos, pero en definitiva uno entendía el dolor de una y el dolor de otro. Y bueno, y teníamos que andar en todo esto. También hacíamos reclamos a nivel nacional, porque el obispo Sueldo también se enojaba con todos, ¿no? Con la prensa también, se enojaba con los medios de comunicación, porque decía que, bueno, había veces que la realidad no se la enfocaba o no se la publicaba, claro. Y nosotros teníamos que, aquí en Santiago, buscar algún lugar y nos teníamos que ir a Buenos Aires, a Catamarca, a Córdoba, a otros lugares, para que escuchen el reclamo que había aquí en Santiago del Estero, porque él se enojaba y decía los medios que no median, y nos pegaba. Y nos pegaba hasta los santiagueños, hasta nosotros también nos decía que teníamos 3 debilidades los santiagueños. Teníamos la debilidad de la indiferencia, o sea que no éramos solidarios, no nos interesaba el problema del otro. También nos decían que éramos intolerantes, o sea, la intolerancia social, la intolerancia política, o sea, no cantar fuera del coro. Teníamos que estar todos alineados, porque si no estábamos alineados, venía, como se dice, la teoría por ahí, nos tenían que encorsetar en un camino y teníamos que ir por ahí. Y el otro era la otra debilidad que teníamos nosotros era la incompetencia, porque aquí generalmente los funcionarios elegimos gente de menor capacidad con nosotros. Eso es un método maquiavélico. O sea, yo he tratado de analizar en el trabajo que he hecho, los mensajes que él hacía y trataba de asociar de dónde saca esto. Por ejemplo, el hombre mediocre. Y he buscado hombre mediocre, me aparece José Ingeniero, un libro. Busco tema de la incompetencia, porque él decía, es necesario buscar a incompetentes, ignorantes, que sean inferiores a uno para que me secunde a mí. Porque si tiene mayor capacidad, me supera y yo quedaría abajo. Bueno, un poco eso he empezado a buscar y he tratado de contextualizar el mensaje de él dentro del momento político, social que se vivía en Santiago del Estero, y también contextualizarlo desde lo filosófico, desde lo autoral, para ver de dónde se nutría él para tener sus posturas. Y bueno, eso ha sido un poco mi trabajo. Actualmente yo estoy ejerciendo la docencia en la Universidad Católica. Tengo 2 materias, una es Doctrina Social de la Iglesia, otra es Penal, que sería lo específico mío en mi tarea actual. Y en Doctrina Social de la Iglesia, yo digo, vea, yo a los alumnos les digo, no vengo a enseñar religión porque no sé nada de religión, sé el Padre Nuestro, el credo y algunas cositas más, y hasta ahí, y punto. Pero lo que vengo a enseñar es Doctrina Social de la Iglesia, que es el trabajo que hace la Iglesia en lo social. Y que si uno lo ve a través de los principios que tiene la doctrina social, que el principio principal, fundamental, es el respeto por la dignidad del ser humano. El otro principio es la solidaridad. Tenemos que solidarizarnos con el otro. El otro es la subsidiariedad. Bueno, a ver, si hay un órgano de mejor posición que ayude al que está en menos posición, en este caso sería que el Estado o la sociedad o algunas entidades intermedias ayuden al que menos tiene. Y por otro, el bien común. Y también como valores que se enseña dentro de la doctrina social de la Iglesia, teníamos la verdad, o sea, veamos la realidad, o sea, no andemos con eufemismos. Aquí, si vemos una cosa hay que decirla. Por eso el obispo nos decía, no callar, denunciar todos los atropellos. Después la otra era la libertad, fundamentalmente la libertad, la justicia y la caridad. En función de esos principios y valores que tiene la doctrina social de la Iglesia, yo les enseño a los chicos en el segundo módulo las homilías del obispo Sueldo, para que contextualicen ellos estas homilías dentro de lo que, por ejemplo, los papas han hecho. Fíjense que a Sueldo lo cuestionaban porque decían los gobernantes de entonces, decían el opositor. Recuerdo alguna revista que aparecía la cara de él y decía el opositor. Y en función de eso le decían político. ¿Y ahora qué le dicen al Papa Francisco? También político, y lo tildan de una ideología o de un partido determinado, diciendo que es peronista. Y resulta que yo
vea que no soy peronista, he militado anteriormente en otros partidos que no eran el peronismo, y yo cuestiono esa visión, ese criterio, porque digo, si uno analiza la doctrina social de la Iglesia, no es que haya surgido de la nada, sino ha surgido por una evolución que ha habido de los papas que se comprometían con la realidad, no el papa que estaba pensando en las cuestiones escatológicas de ultratumba, es decir, después de la muerte hay otra vida. Claro. Bueno, eso lo dejamos para después. Aquí en la realidad vamos a tratarlo, y el Papa León XIII, con la encíclica la Rerum Novarum en 1892, con motivo de la revolución esta industrial que dejó mucha gente sin trabajo y mucha pobreza, el Papa hizo su primera encíclica. Bueno, digo, este Papa también tiene que haber sido peronista o algo por el estilo, porque, sí, claro. y Perón no había nacido. Claro. Vea que estoy hablando de un partido en el cual yo no he militado, pero en definitiva eso hace o lleva a que la doctrina social de la Iglesia involucre a la Iglesia, involucre a los sacerdotes, involucre a todos los que creemos y también a los que no creen, porque la virtud que ha tenido Sueldo, y como decía vos, Daniel, sí, es que ayer yo he estado en la universidad en una charla que se ha hecho en homenaje a Universidad Nacional, sí, en homenaje al aniversario, el 21 aniversario del fallecimiento del obispo Sueldo, y había mucha gente, pero más de la mitad de la gente, que no son creyentes, que no son católicos, claro, y sin embargo son seguidores del mensaje, del discurso del obispo Gerardo Sueldo. Yo por ahí me quedan muchas imágenes del obispo Sueldo, tuve la suerte también de conocerlo y de tratarlo, pero esto de estar al lado de los que necesitan, al lado de los que piden justicia. Yo me acuerdo una imagen patente, ¿no? Épocas de mucha protesta, en donde el propio obispo, o sea, bajaba, se metía en medio de la gente, lo querían custodiar o venía la policía y él no quería absolutamente nada, sino estar con la gente que reclamaba por sus derechos. Es una imagen que me quedó patente porque, bueno, de alguna manera simplificaba, ¿no es cierto?, más su propio mensaje. Y al mismo tiempo es esto, creo que la coherencia, ¿no? Que creo que una persona cuando el que predica es coherente con lo que dice, obviamente, y con lo que hace, creo que ahí está el secreto, y creo que Monseñor Sueldo se caracterizó por eso, por su coherencia, ¿no? Bueno, la Iglesia tiene un método para que es el ver, juzgar y actuar. Claro. O sea, nos obliga este método a que ver, y ahí viene el tema de la verdad. Veamos lo que estamos viendo y no cambiemos con eufemismo, con otras palabras. ¿Es esto? Bueno, ahora veamos y hagamos un juicio de valor sobre lo que estamos viendo. Pero no nos quedemos, decía el obispo Sueldo, en una mesa tomando un café y hablando de la teorización, porque la fe es una tarea, decía él. O sea, aquí hay que actuar. Y ahí venía la coherencia. Claro. Veo, hago un acto de juzgo si está bien, si está mal, o cómo lo vería, o cuál sería mi postulación o mi pretensión sobre eso, y actuar en consecuencia. Y bueno, lo que pasa es que por ahí nosotros nos quedamos, porque este mensaje de Sueldo, digamos, preocupa a los que gobiernan, y mucho. ¿Por qué? Porque el obispo se cuestionaba, y justamente de eso se trata, que cuando ahora, yo en mi caso, estábamos como opositores a un régimen, sí, y golpeábamos, pero ahora ya estoy sentado en el lugar del otro, y ahí viene el tema de la pedagogía o la enseñanza de él, y he visto y he descubierto que por ahí también lo ha leído a Freire, a Paulo Freire. ¿Por qué? Paulo Freire tiene un libro que se llama La pedagogía del oprimido. Es un teólogo brasilero, y ha escrito un libro, Pedagogía del oprimido, y él tiene o critica la concepción bancaria de la educación. ¿Qué es esto? Concepción bancaria. ¿Ha visto que en el banco vamos y depositamos dinero? Sí. Bueno, el profesor o el maestro deposita conocimientos en la cabeza del alumno, lo que yo quiero. Entonces, como yo estoy puesto por un régimen, voy a hablar a favor del régimen y le voy a inculcar lo que dice el régimen, y lo voy a tener, y todo esto, lo que decía Freire, esa era la concepción bancaria. ¿Cómo vamos a hacer así? ¿Cuándo se va a transformar? Nunca. ¿Por qué? Hoy le estoy enseñando a este que está oprimido,
por eso se llama pedagogía del oprimido. ¿Qué le enseñamos al oprimido? Sí. Hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque en definitiva le estoy enseñando y el oprimido de hoy va a pasar a ser opresor del mañana. Entonces no le enseño a tener una mentalidad libre. Exactamente. Entonces esa era la libertad que pregonaba Sueldo. Y fíjense, ¿no? Les he citado autores como por ejemplo José Ingeniero, que era de derecha, y Freire, que era de izquierda. Claro. Entonces tenía una visión, el obispo Sueldo, que justamente yo ayer me gustaba porque había como 80 personas, y digo, aquí hay 80 apóstoles, porque se han ido a escuchar la charla, y hay muchos otros que no han podido ir, porque yo les aseguro que pueden ir a cualquier rancho de Santiago del Estero y van a ver una imagen del obispo Una Sueldo. fotito, sí, Exactamente, eso es verdad. algo característico de los santiagueños. Y después de tanto tiempo también, digo, ¿no? Que el mensaje siga estando vigente, estando presente, después de 21 años. Y bueno, la metodología que por ello genero desde el punto de vista pedagógico ahí en la universidad, digo, yo no vengo a hablar solamente del obispo Sueldo porque a mí me tienen como un sueldista fanático. Y bueno, la verdad que no puedo. O sea, él decía, ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pero Claro. él decía que no había que personalizar, qué sé yo. Pero les impongo a los chicos, les digo, bueno, vea, esto es lo que Sueldo ha hecho con este gobierno. Pero ahora, ¿qué diría Sueldo de este gobierno? Y empiezan a largar los dardos, pum, Claro. de aquí. Y esto de allá. O sea, para mantener vivo el mensaje, porque evidentemente Sueldo ha estado en una situación especial en Santiago del Estero. Sí. Y hoy por hoy han sucedido otros gobiernos. Bueno, ¿qué dirían de este? ¿Qué dirían de aquel? ¿Qué dirían? Y bueno, ya empiezan los chicos. Y ese es el debate liberador, Sí. para que no tengan miedo. Justamente Sueldo criticaba la realidad santiagueña, porque muchos dependemos del Estado. Y ese es el problema que hay. Y él dice, no hay un proyecto global de provincia para hacer una provincia industrializada, buscarle otras alternativas, como Córdoba, por ejemplo, que el cordobés tiene otra actitud. No depende tanto del sueldo del Estado. Sí. Entonces, puede hablar lo que quiera de un gobernante o del otro, con tal, no tiene dependencia. Y ahí Sueldo decía, aquí estamos sometidos, porque el 70% de la población santiagueña depende del Estado. Y mientras esto sea así, nosotros lamentablemente vamos a ser mediocres, no vamos a poder cambiar esta realidad, y eso justamente es lo que se busca con instalar. Fíjense, ¿no? Por acá yo veía y he traído algunos textos, decía, es lamentable la prostitución de personas en su inteligencia, sentimientos, sexo, derechos y en sus responsabilidades. O sea, teníamos prostituida nuestra inteligencia, Claro. cambiada, retorcida. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a un sistema y creemos que, por ejemplo, la adjudicación de vivienda, que también la criticaba, no por la adjudicación en sí misma, que es buena, porque el que no tiene casa, tiene un techo, tiene que tenerlo, Claro. pero él decía, ¿por qué esto no tiene que ser normal? Lo normal en cualquier otro país del mundo es que uno trabaje y haga su propia casa. Yo quiero diseñar cómo va a ser mi cocina, mi cama, mi pieza, mi patio. Y aquí me encorsetan en viviendas. Bueno, criticaba, o sea, y por eso molesta a los empresarios, molesta a los gobernantes, molesta a los que tenemos responsabilidades en la función pública. Y por esa razón, yo muchas veces, siguiendo estos lineamientos, me doy con choques y denuncias que tengo que recibir Sí. por mi función, porque justamente yo procuro de lograr que el poder judicial, en la parte que a mí me compete, sea absolutamente imparcial e independiente. Y eso cuesta. ¿Por qué? Porque muchas veces es más fácil atarnos a los poderes de turno, juntarnos e ir en el mismo barquito, Claro. y es fácil, pero remar en contra de la corriente es difícil. Y él, por ejemplo, cuando se ha creado la Secretaría de los Derechos Humanos, que ha sido un día 10 de diciembre de 1996, lo ha creado en la Iglesia Espíritu Santo. Y él dice, bueno, hemos creado esta secretaría, él la publicita, en realidad ya venimos trabajando desde las Pascuas de ese año, pero él la pone en público, así la hace conocer, en diciembre del año de ese año. Y él dice, bueno, aquí a mis acompañantes, a los compañeros que me van a acompañar en esta tarea, no creen que es fácil. Nos va a costar humillaciones, críticas, injurias, calumnias y tal vez la cárcel. O sea,
nos ponía en contexto, claro, en aviso, ya. en aviso, Claro, claro. vean, no es fácil la tarea que ustedes están haciendo. Y realmente no es nada fácil seguir esto, tanto como funcionario o como ciudadano. Porque No, el ciudadano claro. quiere reclamar, Sí, sí. y aquí en Santiago del Estero, decía el obispo, se vive una cultura del miedo. Tenemos miedo a perder el trabajo y después no encontrarlo. Yo a mis chicos les digo, vea, recíbanse de abogados. Yo he trabajado 10 años en mi profesión, he trabajado 2 años de juez, después ha venido Juarismo, me pegó un empujoncito así para que vuelva a la calle y no me costó, porque yo ya tenía una formación de años. Entonces ese es el método que enseñaba el obispo Sueldo, que yo sin saber o sin querer he seguido ese paso y por eso me he hecho un poco libre. Claro. Me importa 3 pepinos y si me tienen que correr de mi función, que me corran. Con tal, mi estudio está ahí, hace años que tengo 35 años de abogado, digo, bueno, ¿qué me puede? Entonces, es que nos respeten nuestra dignidad. Si nos han puesto en un cargo los gobernantes, y si yo estoy, por ejemplo, como diputado, tengo que tener vuelo propio, que es lo que nos pide el obispo Sueldo. No, fíjense, y es una crítica que yo hago hasta las mismas sentencias que hacemos nosotros, muchas veces traemos jurisprudencia a Buenos Aires, copiamos sentencias de otro lado para hacerlas aquí. Y los códigos procesales que traemos, no agarraría Sueldo y dirían, legisladores santiagueños, no copien Claro. los códigos de otros países, vamos a hacer el nuestro. Claro. Vamos a adecuarlo. Está bien, copiemos los principios, las normas, pero vamos a adecuar, tengamos vuelo propio, que es lo que Nuestra nos pide realidad Sueldo. también. Exactamente, y a imponerlo dentro de nuestra realidad. Justamente no es tratar de adoptarlo, sino tenemos que adaptarlo a nuestra realidad, que es una de las discusiones que se ha hecho con la Constitución de la Nación, cuando se la ha traído de Estados Unidos, entre Sarmiento y Alberdi. Uno decía, hemos adoptado, no, dicen, la hemos adaptado, porque nuestra realidad es otra. Bueno, un poco aquí lo mismo. Entonces, eso es, creo, el mensaje del obispo, que bueno, yo aquí tengo un montón de citas, ¿no? Sí, sí. Y él decía, no atarnos a los poderes, ni al poder del dinero, ni al poder económico, ni a los poderes políticos. O sea, él pedía, era un hombre liberal, de ideas liberales. Obviamente que no liberal desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la liberación del hombre, Sí. que buscaba que el santiagueño despegue, lance, porque justamente hoy es 4 de septiembre. Y vamos a recordar, el día 2 ha sido el Día de la Industria. Sí. ¿Y el Día de la Industria por qué? Porque en Santiago del Estero ha sido la primera exportadora del país, allá por 1580 y no sé cuánto, 87, Sí, sí. que ha sido a los pocos, 30 años que tenía Santiago, ya exportábamos, éramos la provincia más importante del país. Claro. Ha surgido de aquí la República Argentina. ¿Por qué no reivindicar la santiagueñidad, que era lo que ha venido a hacer él? Un hombre que conocía bien las realidades de aquí de la zona, porque si bien él nace circunstancialmente en Rosario, porque la madre trabajó, no sé qué, o era rosarina, una cosa, no me acuerdo bien, pero nace circunstancialmente en Rosario, pero él se cría en Belén, Catamarca. Y ahí es donde estudia y después se recibe de sacerdote y después va a Orán, Salta. Conocía bien la idiosincrasia del noroeste argentino. Entonces, era como que él sabía lo que quería y ha estado también en Orán, en organizaciones de los pueblos originarios. O sea que la lucha del obispo Sueldo no comienza en Santiago del Estero. Desde siempre, digamos. Él es desde siempre. Y entonces, eso es lo que trato yo, por ejemplo, ahora en esta presentación. ¿Este libro lo presentaste o al Papa le entregaste o bueno, una obra? Bueno, ahí vamos a aclarar. Ajá, porque hay unas fotos que atestiguan esto. Bueno, hay 2 libros. Dos. Uno que se hizo con motivo del primer aniversario del fallecimiento, o sea, en 1999. Ajá. En ese momento, en esa ocasión, fuimos al Instituto San Martín de Porres, donde yo también soy profesor ahí en materia de problemáticas jurídicas de los trabajadores sociales. Y ahí se hizo un debate sobre las homilías de él con motivo del primer aniversario.
Hoy estamos celebrando 21. 21. Hace 20 años hicimos exposiciones, yo lo apunté desde los derechos de la Iglesia y los derechos humanos. Otros le apuntaron a la liturgia, otros a si era político o no era político. Cada uno lo miraba a Sueldo desde distintos lugares. Y esas postulaciones, trabajos que hicimos, se los publicó en un libro. Y ese libro, en el año 2015, o sea, pasaron varios años, yo lo hice, me fui a una imprenta, le dije al imprentero que había hecho los libritos más chicos, haceme uno especial porque yo tengo que ir a hacer un curso en la Universidad de la Sapienza en Roma, en Italia. Me han invitado, voy a estar una semana, 2 semanas allá, y me gustaría ir, si tengo oportunidad, de entregárselo al Papa. Y bueno, he tenido la oportunidad de estar en esas misas multitudinarias y en función de eso, ubicarnos en unos lugares que él tenía que ir a saludar. Claro. Justo. Bueno, yo aquí aprovecho el Ahí paso, era el cañazo, momento. y me he ido, le entrego el libro, y cuando mira, él pone una expresión, el Papa, que por suerte los fotógrafos del Vaticano han sacado 50 fotos de esos 3 minutos que habló conmigo, han sacado fotos, han filmado, tengo todas las fotos y las filmaciones, en la cual el Papa, cuando yo le entrego el libro, lo primero que aparece es el rostro de Sueldo. Y el Papa hace así una expresión y ha quedado documentada en una foto que yo te la he enviado Sí, no ayer. sé si, La Pablo, podemos no sé compartir. si tenemos Si ahí. la pueden compartir, Ajá. la expresión del Papa, van a ver cómo abre la boca y lo primero que dice, Gerardo, y Mira. me mira así, ¿y vos quién sos? Me dice. Ah, Vea, yo he sido un colaborador del obispo Sueldo en la época que él ha armado su secretaría y veo que lo que él ha hecho hace 20 y pico de años, usted lo está haciendo a nivel universal, él lo ha hecho en Santiago. Conozco a Gerardo, lo conozco muy bien, sé lo que he hecho por Santiago del Estero, mandarle saludos a los santiagueños, me dice el Papa, Mirá. y de paso me dice, además, nos hemos recibido juntos, nos hemos ordenado juntos, y si ustedes se ponen a pensar, el obispo Sueldo nació el 21 de agosto de 1936, y el Papa Francisco el 16 de diciembre de 1936. Son de la misma edad. Yo me acuerdo de eso porque mi madre nació el 6 de diciembre del 36 y ella ya no está mi madre, pero me acuerdo porque son los 3 del 36, digamos. Y o sea, eran de la misma edad, se han ordenado juntos y conocía, y el Papa, sorprendido, dice, pero, y yo ahí de paso le digo, vea, el obispo Sueldo, en coincidencia con lo que usted hace, le digo, usted pregona una iglesia pobre para los pobres, que lo ha hecho público mundialmente, de hecho yo quiero una iglesia pobre para los pobres, como jesuita. Y el obispo Sueldo tenía su objetivo, su lema pastoral decía, una iglesia pobre y solidaria que se nutre de la palabra del Dios al servicio de los que tienen la vida y la fe amenazadas. Así es. Entonces, todo eso sabes vos, me dice el Papa. claro. Bueno, le digo, he estado mucho tiempo, casi 10 años en un voluntariado, porque lo que estábamos nosotros ahí era un trabajo que lo hacíamos de corazón, lo hacíamos Sin interés. sin ningún interés, sin ningún pago, retribución o recompensa, simplemente era, y dedicábamos un día de nuestra semana, un día a la semana para colaborar. Yo me iba los días miércoles al obispado, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde tenemos que estar ahí trabajando, recibiendo las denuncias, y después obviamente que si habían otros trabajos que tenemos que hacer, después cuando tenemos que viajar al interior, por ejemplo en el tema de la época de la canalización el acueducto ese que iban a llevar a La Rioja, Sí. me acuerdo que andábamos por el campo asesorando a gente que decía, vea, por acá se está proyectando un canal que llevaría agua de las termas de Río Hondo, la llevaría de termas de Río Hondo, la llevaría a La Rioja, era la época de Menem. Sí. Y nosotros ya sabíamos cuáles son las picardías que se hacen en la política, en los negocios, en las empresas. Dice, mira, después van a comprar estas tierras baratas, después va a pasar un canal por ahí, esa tierra ya tiene otro valor, y en función de eso van a venir y te van a comprar la tierra, pero tengan cuidado porque después esa tierra que vos la vendes a 2 pesos, va a valer 100 pesos. Y vamos a asesorar nosotros esta... Ahí está la foto. Ahí está la Te expresión decía, del Papa, ¿ves? Ahí está, sí, la Vea, sorpresa del la Papa. sorpresa del Papa cuando los ve, esa es una cosa que ha quedado, para mí me ha impactado el cariño que le tiene el Papa Francisco
al obispo Gerardo Sueldo. Sí. Sorprendido totalmente. Totalmente. Sí. Y ahí cuando se sorprende, porque en la tapa, esa es una edición especial que me la ha hecho Ricardo Cárdenas en su imprenta, de aquí de la calle Viamonte, ¿no? Sí. Y él, ahí está, ¿ves? Cuando ve esa foto del obispo Sueldo, Sí. ahí es cuando el Papa se sorprende y me ha dado 3 minutos. Una audiencia así Todo. que... Bastante, Todo un es tiempo. muchísimo para el Papa. claro, Sí, así, sí. conversar un poco y de paso él se acordaba bien de lo que, porque yo le decía, vea, su trabajo es muy parecido por lo que yo veo, leo y poco que me informo de ustedes, digo, veo que es muy parecido a lo que nosotros hacíamos allá en Santiago. Conozco muy bien lo que ha hecho Gerardo por Santiago del Estero. Y eso es un poco lo que nosotros ahora queremos mantener vivo el mensaje del obispo Sueldo, porque estamos viendo que no es como se decía en aquel momento, cuando estaba el obispo Sueldo, que el obispo era un político. No era político, era hacer de la doctrina social de la Iglesia una misión que lleve a cabo la Iglesia comprometida con la realidad social política que se vivía en entonces. Es más, creo que ha dejado una impronta para la Iglesia misma también. Absolutamente. Obviamente. A partir de ahí, la Iglesia Católica en Santiago cambió un antes y un después de Gerardo Sueldo. Bueno. Un saludo especial al doctor Juan Carlos Estorniolo. Dice, excelente profesional, ex jugador de Mitre y sobre todo excelente persona, dice Nora Ibáñez. ¿Sí? No te tenía... Deportista también. No, bueno, hincha de Mitre, jugador de Mitre en la década del 70. Del 70, bien. bien. Buenos días, qué gran recuerdo y homenaje al obispo Sueldo en voz del doctor Estorniolo. Dice, felicitaciones por la entrevista. Bueno, muchas gracias. Y bueno, el saludo de la gente que... a ver... Buenos días, Luciana y Daniel. Gracias por recordar a nuestro gran pastor con sus mensajes. Nos enseñó a negociar nuestra dignidad, pero no supimos hacer realidad esas enseñanzas por la fuerza del poder que nos dominan con el contrato. Santiagueños, volvamos a leer la homilía del obispo y nos dará fuerza suficiente para no tener miedo. Gracias por animarse a recordarlo libremente. Bueno, nos pone también esta televidente. Bueno, mira, qué interesante, ¿no? Qué importante lo que nos dice. Bueno, lo que pasa es que todavía creo que hay materia, absolutamente, hay una materia pendiente aquí en Santiago del Estero, que hoy por hoy, si Sueldo estuviese vivo, seguramente estaría insistiendo que todavía no se ha logrado. Hoy por hoy vemos un Santiago distinto, un Santiago diferente, vemos que hay una integración política que antes había un antagonismo, había una grieta aquí entre distintos sectores partidarios, porque estábamos los juaristas, los antijuaristas y todo esto, estaban los radicales y habían intendencias de una a otra. Bueno, hoy por hoy se ha dado un pequeño paso, que eso ha hecho que se vean una nueva ciudad, una nueva provincia, pero la transformación cultural queda pendiente. O sea, dependemos, y hay muchas prácticas que se hacían antes, que no hay que... Justamente hoy por hoy el obispo Sueldo, los chicos en mi universidad me van marcando porque yo como termómetro pongo como metodología a los chicos. A ver, chicos, ¿qué dirían ustedes? Yo, porque yo quizás puedo tener algún corazoncito por un sector político u otro y los chicos se lanzan y dicen, actualmente se repite esto. Y bueno, justamente aquí había un tema que a mí me ha impactado, cuando habla de las dádivas, por acá lo he marcado, a ver si, ojalá que, bueno, no, él decía, a ver, por acá, ay Diosito querido, bueno, no importa, él decía que una dádiva que sustituye un derecho, viola un derecho humano. O sea, él decía, si quieren ayudar, ayuden a la gente, pero no con una finalidad de clientelismo político. Claro. Y eso es la dependencia que nosotros tenemos. Fíjense, yo cuento una anécdota que me pasó en un día no era en la Plaza del Maestro, que está en la avenida Belgrano y Balcarce, cerca de la Universidad Nacional, cerca del Club Belgrano, donde yo
vivía a 2 cuadras de ahí, en Rodríguez y Belgrano vivía yo, mi lugar de nacimiento sería. Y en esa plaza, como presidente de Casa de Italia, tengo esa función actualmente de una institución por ser descendiente de italiano. En esa plaza vinieron un intendente de la región de Marche. Marche allá en Italia está dividido por regiones, así como Noa, Nea, allá. Marche tiene 2 o 3 provincias, la región otra tiene 5 o 6 provincias. Bueno, en la región de Marche, un pueblo o una ciudad que se llama Pesaro. Y vino el intendente de Pesaro con la Cámara de Industria y Comercio de ahí de esa zona, que es un lugar, digamos, muy parecido al de Tucumán, que tiene 20, 30 mil kilómetros cuadrados, un lugar chico, pero mucha densidad poblacional. Entonces, cuando estábamos ahí en esa plaza, para homenajear a los desaparecidos italianos durante la dictadura militar, y tenía que venir un funcionario de gobierno. Estamos hablando de años 2005, 2006, más o menos por ahí. Ajá. Y ve que estábamos esperando en la plaza, nosotros ya la delegación de los italianos y también de de aquí de Santiago que nosotros acompañábamos, y viene una camioneta, viene otra, vienen motorizados, 5 o 6 motorizados, otro más, y llega el vicegobernador de entonces. Ajá. Y ellos no sabían que era todo ese movimiento de estos italianos. Ajá. Y me pregunta el intendente, que era un hombre alto, grande, ni me acuerdo el apellido, creo que ahora ya es gobernador de la región, no sé. La cosa que me dice, ¿y todo este movimiento qué es? Porque estábamos esperando y estaba llegando el funcionario que tenía que venir a hacerla. Entonces resulta que dice, no, es el vicegobernador que viene a hacerse cargo, a estar aquí en el acto. Y dice, ¿y ustedes todo este movimiento para que venga el vicegobernador? Sí, le digo, ¿por qué? Pero eso no es común en Italia, dice. Vea, ¿cuántos habitantes tienen aquí en Santiago? Yo le digo, 800, 900 mil, casi 1 millón. Vea, en mi ciudad somos 3 millones de habitantes, algo así como Córdoba. El pueblito de ellos es Córdoba, más o menos. Dice, yo me voy en mi motorino, en mi motoneta, a las plazas. Señora, yo soy al síndaco de la ciudad, o sea, soy el intendente de la ciudad. Vaya a trabajar porque usted es nuestro servidor público. Esa transformación cultural es la que quería Sueldo. Que no le rindamos pleitesía a los... Porque yo me siento, actualmente, no soy juez, digo, soy un abogado que trabajo de juez. O sea, esa es la imposición que me he hecho mentalmente para seguir esta teoría, esta doctrina, esta enseñanza que ha hecho Sueldo. O sea, y exigirnos de ver, porque nosotros cuando vemos un expediente en tribunales, algunos ven papeles. Y yo si sigo el mensaje de Sueldo, voy a ver lágrimas, dolores detrás de esto. Entonces, que hay que resolver y con urgencia. La gente nos pide a grito porque hay crisis de credibilidad en la sociedad argentina. Doc, bueno, tengo un mensaje, tenemos varios mensajes. Varios. Bueno, felicito el programa por el recuerdo de Monseñor Gerardo Sueldo. Saludos al doctor Estorniolo, auténtico portavoz de la experiencia de entonces con el obispo, el padre Marcelo Trejo. Un gran amigo, Marcelo, lo saludo. Y él ha sido el primer secretario ejecutivo, o sea, el más histórico, el que más importante en todo esto ha sido él, porque él ha sido el primer secretario ejecutivo de la Secretaría Diocesana para los Derechos Humanos. Él ha sido el que le ha dado la impronta. Yo he sido el abogado que colaboraba con ellos y transmito estas experiencias. Pero el que tomaba la decisión después del obispo Sueldo era Marcelo. Que hemos sido amigos, compañeros de escuela, en escuela primaria, en escuela normal, cuando en nuestros años de infancia. En años mozos. Bien, y doctor, ¿se acuerda cuando es la primera vez que lo conoce a Gerardo Sueldo? Sí, ahí yo tengo 2 etapas. El 30, creo que ha sido el 30 de octubre de 1993, un mes y 16 días antes del santiagueñazo. Yo me voy a la catedral y dice, va a venir un nuevo obispo, y me he ido. Como digo, soy un católico imperfecto, por ahí me voy a misa, por ahí no me voy, bueno. Decido ir y me impacta lo que dice, y además me ha impactado ver gente de Orán, había venido a saludarlo a él aquí, debe de que ha hecho bien las cosas allá. Claro. Y después se da el santiagueñazo, y como consecuencia del santiagueñazo, me vienen y me designan juez en Frías.
Yo en Fría he hecho algunas cosas, en esa época tenía 35 o 36 años. Y he hecho cosas y que, claro, yo buscaba, digo, semejante han quemado Santiago, hay que actuar en la justicia bien para que la gente vuelva a creer en las instituciones. Sí, sí. Entonces digo, entonces no hay que hacer justicia poderosa para el débil, que es lo que se hace, y justicia débil para el poderoso. Vamos a hacer justicia para todo, con las imperfecciones del ser humano. O sea, me he equivocado y muchas veces, y me sigo equivocando. Pero el tema era hacer para todos igual. Y claro, después empiezo a hacer sumarios administrativos, sumarios judiciales en contra de los funcionarios públicos, y eso ya les molestaba a los políticos, porque a los políticos no les gusta que se los investigue. Y resulta que por tras de eso empecé a ser medio molesto como juez y me ascendieron, porque a los clavos se los saca para arriba, dicen. Entonces yo he renunciado al ascenso. Públicamente he dicho no participo, y el obispo Sueldo parece que veía todo eso. Bueno, yo seguí allá y después empecé a ver marchas a favor como juez. Yo digo, las marchas se hacen en contra de los jueces, en contra, y yo ahí veía que había gente que hacía marchas y ponían, sin justicia no habrá paz. Había un movimiento en Fría, y todo eso era movimiento de la iglesia. Mira. Que yo creo que ahí Sueldo, porque después él en alguna ocasión me dice, yo seguía lo que vos hacías en Fría, porque después veo que cuando él va a dar una misa en Villa La Punta, con motivo de la celebración de la patrona del lugar, que es la Virgen del Carmen, ahí veo en un diario de Santiago, dice, con la presencia de Sueldo, porque yo ya estaba en la cuerda floja, porque había empezado a investigar a los que me habían designado a mí, y no les gustaba nada, dice, con la presencia de Sueldo, fieles rezaron por la permanencia del juez Torneón en Frías. Y digo, o sea, era como que cuando después de eso pasa un tiempo más, vuelve el juarismo, y obviamente al no ser juarista fuera, y ahí era donde Sueldo me convoca, me hace llamar. Llámenlo a ese que ha sido juez de Frías, y ahí ha sido la primera vez que yo converso con él personalmente. Y me dice, mira, hemos seguido muy de cerca lo que has hecho allá, nos ha gustado, porque en definitiva es lo que nosotros buscamos, y si vos quieres, te invitamos a trabajar en un voluntariado, o sea, como diciendo, vení, trabaja con nosotros, vamos a hacer o colaborarnos desde tu ciencia, como abogado, colaborarnos para que podamos llevar adelante esto, porque tengo muchas denuncias, que era la que justamente en uno de sus homilías dice, pareciera que no hay a dónde denunciar. Vienen a la iglesia a denunciar, y por ese motivo es que nos convoca el padre Marcelo Trejo, Aníbal Aguirre, Silvia Sosa, que no le he dicho el nombre hace rato, Sosa, y el mío. 3 abogados. El padre Marcelo Trejo son los que hemos dado forma a esta Secretaría de los Derechos Humanos, y después me ha tocado colaborar incansablemente en todas las actividades que había en todo el ámbito de la provincia, no solamente en nuestra diócesis, sino también por ahí íbamos para la otra, pasando el Salado, hay otra diócesis, claro. Igual nos íbamos porque había reclamos, y esta era una iglesia comprometida, la iglesia de Santiago, comprometida con la realidad social de los santiagueños. Bueno, sabemos que estás con el tiempo medido, sí. Un apasionado de Gerardo Sueldo, así que lo pillamos también en un tema que... a ver, ¿qué opinas de la gestión episcopal de Monseñor Polti? ¿Por qué ese giro tan marcado en la pastoral social de nuestra diócesis? Hoy, que preocupa socialmente, ¿qué es lo que preocupa socialmente la iglesia santiagueña? Pregunta, o nos volvemos a callar. La pregunta lo hace Jean Pilán. Sí. Bueno, eran líneas distintas. O sea, el obispo Sueldo yo creo que ha marcado una impronta de una iglesia comprometida, y hay otros que tienen otra forma, trabajan para dentro de la iglesia, y yo eso, la verdad que no puedo dar una respuesta porque no conozco de adentro. Yo lo único que vengo a transmitir es la experiencia que me ha tocado a mí de el obispo Gerardo Sueldo, lo que se ha hecho
dentro de la Secretaría Diocesana para los Derechos Humanos, cómo se ha acompañado, cómo se han ido armando grupos, y ustedes han visto las marchas multitudinarias que había de 10, 20.000, 15.000 personas que andaban por las calles caminándose en otras épocas. Y después que le pasó esto a esta muerte, en este accidente, entre comillas, sí, vamos a ponerlo ahí, porque hay un trabajo periodístico que creo que te lo he comentado, sí. Para ver, después de esta muerte del obispo Sueldo, la iglesia un poco que se desacelera y empieza a mirar para adentro. Es la sensación que yo tengo, pero no conozco más allá de esto. No quiero entrar a hacer un juicio de valor entre una y otra función. Simplemente me voy a limitar a lo que yo conozco de la iglesia, muy poco, pero lo que conozco de Sueldo, a mí me encantó la función que tenía, ese compromiso con el respeto de la dignidad, ese compromiso con el respeto de la libertad, que el hombre sea respetado en su dignidad, que sea ayudado por el prójimo, por los otros, por eso habla de la solidaridad, que sea ayudado por el Estado, pero no meterlo en la bolsa del clientelismo político. Él decía, subvención, sí, ayuden, porque si están en una situación mejor pueden ayudar al que está en una situación de menor posibilidades, pero no hagan de esto un clientelismo, no hagan de la dádiva una costumbre. Y era lo que justamente el obispo Sueldo nos planteaba a nosotros para que cuando vayamos, digamos, y bueno, y había veces que llegábamos nosotros al campo y por ahí nos dábamos con que la gente, otra cosa, la educación, fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay educación, la gente no sabe cuáles son sus derechos. Y nosotros tenemos que ir a enseñarle derechos a la gente. Yo le decía, buscando ya dentro de mi formación como abogado, uno puede ser positivista, o sea, ceñirse a la letra de la ley, o no ser positivista, que es ver otras dimensiones, aparte de la dimensión normológica, o sea, aparte de la norma, existen otras dimensiones en la ley. Yo soy de esos que pregonan, que son trialistas, se les llama, el que ve la norma, ve el aspecto social, o sea, el impacto que produce esa norma en la sociedad, y también hago un juicio de valor. Por ejemplo, Hitler, en la época de Hitler, en la ley decía hay que matar a los judíos. 6 millones de personas han muerto con ese principio. Hay que matar a los judíos. Y si uno es positivista va a decir, y bueno, dura lex ser lex, que la ley es dura y hay que aplicarla, mátenlos. En cambio, el trialista va a decir, mira, la ley dice esto, el impacto en la sociedad, hay personas muertas, 6 millones de personas muertas, eso está mal. No tiene que ser así. ¿Quién tiene derecho a la vida de otro? Bueno, entonces yo les explicaba a las personas, más o menos de esta mirada, y dicen, sí, pero nosotros no sabemos la ley. Y le digo, vea, si yo entro a su rancho y me quiero llevar una cosa suya, y me lo agarro con un látigo, don, y le corro y lo corro. Y bueno, y si yo vengo aquí y le guiño el ojo a su señora, ¿qué me haría usted? Y lo corro con la escoba y lo corro de casa. Claro. Y yo lo llevaba a ese Claro, ámbito. a la situación. Bueno, a la situación. Usted sabe mejor que yo el derecho, porque usted me ha dado las dos soluciones justas. Usted sabe de justicia, aunque no sabe de ley. Y la ley siempre tiene que apostar a la justicia. Es una cuestión de razonamiento filosófico, jurídico. Entonces, en función de ello, ustedes si viven aquí en este campo, tienen que defender su campo. Obviamente que no van a ser como dice un hombre, vea, mi vaquita iba de aquí 50 kilómetros y yo todo eso, pues, no, en la que usted trabaja, en la que usted trabaja. Y bueno, de esa manera asesorábamos a la gente, pero esa es una deficiencia que tenemos que salir, o tener nosotros aquí en Santiago del Estero, en cuanto a la educación, porque es un pilar fundamental para el crecimiento de la vida institucional, democrática. Creando escuelas, se cancelan cárceles. O sea, sacamos nosotros, al crear una escuela, dejamos de crear cárceles. ¿Por qué? Porque justamente alguien que es educado no es manipulado. Y Sueldo hablaba de la manipulación. Nos prostituyen en nuestra inteligencia porque nos inventan cualquier cosa y el que no tiene educación es fácil presa de estas tendencias que hay de manipular a la gente. Entonces, ese es un poco el compromiso que nosotros tenemos hoy a 21 años del fallecimiento, de mantener vivo su mensaje. Nosotros buscamos, no es fácil,
No es fácil, es un arduo trabajo y que muchas veces nos pone en la cuerda floja. Yo he recibido más de 70 denuncias y curiosamente ninguna de las denuncias es de la ciudadanía, es de los poderes. O sea, ese es el tema. Yo he recibido denuncias de organismos. ¿Por qué? Porque le ponemos límites al poder punitivo que tiene el Estado. El Estado tiene un poder punitivo tremendo. El poder punitivo es el poder que tiene el Estado para determinar cuándo es delito una conducta y cuándo no. También el poder punitivo se extiende a los jueces cuando aplicamos esas normas diciendo si es delito o no. Y el poder punitivo se extiende al poder ejecutivo cuando en el sistema carcelario hay que cuidar a las personas que están detenidas. El poder punitivo es transversal a todos los poderes. Es tremendo. Si nos ponemos el contra del poder punitivo, el juarismo hacía eso. El poder punitivo nos lanzaba a nosotros. ¿Y quién lo contrarretaba? El mensaje de sueldo. Y ahora, en mi caso, digo, bueno, vamos a seguir un poco las líneas de esto, de ser un poco independiente, buscar la independencia del Poder Judicial, tener criterio propio, que no me vengan a poner a mí la fichita de la concepción bancaria de la educación que hablaba Paulo Freire. No, vengan y hagamos lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, lo que dicen los tratados. Yo quizás puedo ser exacerbarme porque por ahí tengo un temperamento, por eso y nieto de siciliano, un poco tano y la sangre uno la tiene, pero digo, podemos quizás en algún momento pasarnos de la raya para defender una institución, pero defendamos primero a la Constitución, defendamos primero a los tratados internacionales, que justamente todos los tratados internacionales, el punto o el meollo fundamental de todos los tratados internacionales es el respeto por la dignidad del hombre. Así es. Y entonces, este mensaje de sueldo está impregnado en todos los tratados internacionales de derechos humanos. Por eso es que ha creado esta Secretaría Primera y Secretaría Diocesana para los Derechos Humanos en el Obispado de Santiago del Estero, que el padre Marcelo Trejo ha sido su primer presidente, después ha sido el padre Lamberti, y que actualmente creo que continúa. Entonces, esta Secretaría de los Derechos Humanos es que se ha creado aquí en Santiago del Estero a esos fines de buscar, de instalar en la conciencia colectiva del santiagueño que tenemos que transformarnos culturalmente si queremos salir del último, penúltimo o antepenúltimo lugar en el que nos han llevado estas políticas de la dependencia, del miedo y del sometimiento. Bien. Doctor, ¿el libro se lo consigue en algún lugar? Todavía no está. Todavía no está. Este es el primer ejemplar para que lo controle. Ajá. Y bueno, tiene una particularidad. La hoja 1 está en la última. Claro, aquí empieza y aquí está la hoja número 1. Claro. O sea, la estoy controlando para ver si hay algunos errores. Bien. Y calculo yo que 15 días, un mes ya va a salir. Seguramente va a haber alguna presentación y bueno, ahí lo vamos a convocar para que... Seguro, sin duda. Seguro. Y el otro libro que está haciendo el periodista Lucio Casarini. Bueno, anda por acá por Santiago. Anda por acá, ya me voy a poner en contacto con ustedes para que es un material valioso. Bueno, es interesante También, porque es otro tema. Otra vista. ¿No? Y aparte la muerte de Gerardo Sueldo, que bueno, Dios mediante vamos a tratar de que antes que viaje, que vuelva a Lucio, de tenerlo aquí en nuestro programa en el transcurso de esta semana para charlar. Él queda hasta el domingo, así que justo va a estar el viernes, va a estar bien. Así nos hable un poquito sobre esta obra que es, bueno, sobre el fallecimiento de Monseñor Sueldo. Sí, y Lucio Casarini es el editor de este trabajo. Bien. Realmente él es un periodista, esto era un apunte mío. Ajá. Yo como escritor creo que soy un pésimo, pero sí he tirado datos de la realidad de Santiago y él le ha dado la mirada esa periodística. Ajá. Y bueno, yo digo, pero esto estaba en el capítulo tanto y está en el 1, el 2, me lo he hecho un mix, pero creo que ha salido lindo. Bien, perfecto. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. El doctor Juan Carlos Estorniolo con nosotros, hablándonos acerca de la figura y el mensaje de Monseñor Gerardo Sueldo, un mensaje presente, ¿no? Actual, sin duda alguna, ¿no? Que a pesar que pasan tantos años, sigue vigente. intacto.